tomar este caso tan impactante de Mauricio Ortega, fallecido en el año 2002 y hasta el día de hoy no se conoce la causa de muerte. Se decía suicidio, pero con el tiempo ese término cambió a homicidio. Carlos, todavía está la investigación abierta. Tú dijiste algo, Salfate, antes de irnos a la pausa. Se encontró el teléfono, el carnet de identidad y también unas cartas de Mauricio. ¿Qué decían esas cartas? Atención, déjame ir a esta gráfica que hemos confeccionado, que es de parte de la hermana de Mauricio, Pamela Ortega. Dice ella lo siguiente para que vayamos entendiendo cuál es el contexto en el que encontramos respecto a una deficiente investigación, hay que decirlo. Se supone, dice ella, que la policía y carabineros peinaron el lugar y no encontraron nada. Y nosotros, a 38 metros de él, 3 meses después, encontramos su pantalón y estas cartas. En las cartas decía los de las flores que Víctor debía llevarle, o sea, como exigencia, que me mande flores, ¿cierto, Víctor? Etcétera. Y que las cosas materiales se las dejaba a mi hermano Armando. Era casi un testamento. Una carta de despedida. Prácticamente. Entonces, claro, pero esa carta, leída así, dicho por su hermana, es una carta de suicidio. Claro. En donde yo he decidido terminar con mi vida y las cosas se las reparten así. Era su letra. Ya. Entonces, aquí yo me pregunto, que tenemos la coartada de Víctor Pérez, el policía, a menos que, como ya dijimos, está 3 meses después, aparecen todos estos artículos de Mauricio a pocos metros del lugar, donde hay una carta confesa de un suicidio, como se dijo al comienzo, y que sí se confirma su letra. Ya. Como no o sea, porque no podemos entender todavía, que ya tenemos otro antecedente de qué forma, porque ha sido indeterminado, de cómo murió Mauricio, que él haya escrito esta carta y la manera en que se encontró, y que posteriormente había hasta una gorra policial cerca. La verdad es que a mí, y lo digo yo, me pareciera que si esa carta es de su puño y letra, es que fue forzado a escribirla. Yo no sé qué piensa Víctor. Carlos, sí, ¿pero eso podría determinar o no la letra más nerviosa? Sí, puede ser. Puede que la hayan pedido o verificar esa letra o ese nerviosismo en la escritura. Obviamente lo que hay ahora, la tecnología que tenemos ahora y los expertos en documentos cuestionados, no es lo mismo que hace 18 años atrás, ahora están mucho más avanzados. Entonces podría eventualmente verificar si esa letra fue forzada, si fue hecha con rabia, si fue hecho suave. Todos esos antecedentes se pueden analizar ahora. A mí lo que no me cuadra y lo que me parece extraño es que junto con la ropa, el teléfono celular que estaba cargado después de 3 meses, no, ninguna batería en el mundo dura 3 meses, no iríamos quizás a qué planeta con las baterías sin problema. Y además las cartas y las ropas estaban... Exactamente, y estaba todo ordenado, limpio, seco, en una zona montañosa en invierno, y estuvo supuestamente ahí 3 meses, la policía no los encontró, las 2 policías, ni siquiera una, las 2, y además lo que conversábamos en el bloque anterior, Mauricio estaba sin ropa y los pies no tenían ningún rasguño, y se supone que se cayó al río o se lanzó al río sin mucha corriente. Si es que fue caminando hacia el río, tienes una zona con muchas piedras, muchas ramas, que a lo menos un rasguño te debería haber dejado en la planta de los pies. Eso es lo que no me cuadra, es extraño. Es que al final, Carlos, uno empieza a escuchar este caso y uno dice ya, esperamos que en 18 años, obviamente las metodologías de investigación han cambiado, en 18 años la mentalidad ha cambiado, pero en realidad uno siente que todo estuvo mal hecho en ese minuto, porque hay otro antecedente que a mí personalmente, yo no estoy culpando a nadie, pero también pienso como Salfate que de repente Víctor podría haberle dicho a un amigo, no sé, él compartía con un amigo vivienda, habitación, y le podría haber dicho, oye, cúbreme tú en que tengo que ir a hacer un trámite familiar y después vuelvo a firmar la salida. Creo que ninguna coartada es tan completa, es tan totalitaria en este caso, y creo que eso faltó investigar, como por ejemplo el hecho de que el día del supuesto suicidio, ¿cierto? O de la muerte, o del asesinato, muy cerca había una casa que estaba con una fiesta, como muchas casas,
pero en esa casa en particular había muchos funcionarios de Carabineros. Entonces, si bien yo entiendo que no se puede estar periciando absolutamente todas las casas, me parece que si acá él estaba vinculado a un oficial de Carabineros, a pesar de que habían terminado su relación ya hace un tiempo y Víctor supuestamente no lo quería ver, me parece que por lo menos uno le toma antecedentes, porque dice Carabineros, bueno, tiene, no sé, el oído más agudo, algo podrían haber escuchado, algo podrían haber visto, y eso tengo entendido que nunca pasó, pues Salfa. Entonces uno dice, o sea, a ver, ¿las cosas se hicieron mal o se quisieron hacer mal? Perdóname, a ver, no me quiero adelantar, pero también dentro del lugar se encontró, a ver, quizás esto no sé si a la gente le quedó claro, una gorra de Carabinero. Yo pienso, aquí... ¿De quién era? No sé si... Tenía un apellido escrito, eso sí. Tenía Claro. ¿Sí? Sí. Claro, pero nunca se dio con la persona que tenía ese apellido, por una estupidez. Ya, pero, a ver, yo creo que si Carabinero algo sí puede hacer con bastante facilidad y bien dado la estructura jerárquica y ordenaditos como son ellos, que destaca la policía chilena en relación a tantas otras policías de países vecinos, es que si yo encuentro una gorra de Carabinero, yo voy a saber de quién es. Y aquí cuando yo me pregunto, o no saben o no quisieron saber. Tengo que hacer una pequeña apreciación respecto al tema de las cartas o supuestas cartas. Se entiende que la letra era de él, pero hay dos detalles. Tengo la sensación que cuando alguien va a quitarse la vida y va a dejar una carta, o deja esas cartas para que las personas a las cuales tienen que llegar las encuentren con facilidad. Sí. O sea, si tú te suicidaste a la orilla de este río, no aparecen las cartas 3 meses después. Eso ya suena muy mal. Y por otra parte, y esto ya es solamente suspicacia personal, me llama la atención que dentro de lo que leíste anteriormente, Juan Andrés, diga, oye, que Víctor me vaya a dejar flores. No sé, eso es como que me parece que está de más. Lo disculpa, de hecho. Claro, es que no sé si desde mi punto de vista termina inculpando. Es solamente una opinión personal, no lo exculpa, porque en el fondo le está diciendo, mira, yo me quité la vida por ti, pero aún así pues anda a dejarme unas flores como porque él le provocó esta supuesta depresión, como hablábamos anteriormente, esta depresión que vivió. Entonces, me parece que eso está como completamente de más, tomando en cuenta la idea que decías tú, que lo pudieron haber obligado. Pero también podría estar el mensaje, muy breve, podría estar el mensaje de quiero que me mande flores porque lo sigo amando, Monty. Y lo sigo amando porque nunca me hizo algo tan terrible en el pasado. Entonces yo sí siento que los culpan la carta. Sí, es que es dudoso, porque recordemos que Mauricio se va al Cajón del Maipo precisamente para liberarse de toda esta situación con Víctor. De hecho, él ya no lo quería volver a ver nunca más. Fue a encontrar refugio con sus amigos para poder un poco ir sanándose de toda esta relación tortuosa. Pero tenemos más antecedentes que tienen que ver con la exhumación también de su cadáver, Salfate. De hecho, tenemos una gráfica que pasamos a revisar del abogado. Sí, mira, vamos, puntualicemos un poquito. Eso, puntualicemos primero en eso. Pero gracias, Monty, porque sabéis que yo creo que llegamos al punto donde hay que empezar a explicar cuáles son todos los datos. Y ¡bum! Ahí están, arriba de la mesa para que usted en su casa entienda esto. Como vimos, hay diversos antecedentes que dan a entender lo complejo del caso y lo raro que está, y claro, la falta de pericia, eso lo podemos constatar a simple vista. Pasamos a revisar entonces, por ejemplo, incluso lo que el móvil, ¿cierto? Este Movimiento de Protección Homosexual ha constatado como cabo suelto en la investigación. Primero, el caudal del agua del río, el volcán, al ladito donde se encontró, en altura, a 2 metros en la orilla, es precisamente, da cuenta la distancia. Es que sabéis que sabéis que quiero decirlo ahora, porque sabéis que hemos sido demasiado cautos. ¿Qué río? No hay ningún río. No hay hilo de agua. O sea, dejemos de llamarle río. Es por ahí un arroyo. Pero en ese momento no había nada. Es como río. El agua de llave. ¿Quién se va a ahogar ahí? Corte. Un canal. Ya. Es improbable, dicen ellos, con todo, obviamente, la cautela que es, bueno, hacer tema que hay un río, de que haya sido arrastrado naturalmente hacia ese sector donde se halló, fuera del río. El río te arrastra por donde pasa el río, no afuera, y dejado en una posición que está ordenadamente, para que se entienda, es como en posición fetal, pero apoyado en sus rodillas y en sus manos, así. Como hincado. Y en altura, que es donde el río ni en sus mejores días de caudal alcanza. Entonces, el abogado de la Corporación Asistente Judicial de Puente Alto dijo en su momento a TVN lo siguiente sobre el hallazgo de Mauricio Ortega. Una persona que se ahoga en el río
se ahoga en el río y punto. Es lógico, ahí lo van a encontrar en el río. Y queda en el río, no sale y sube un terraplén y termina con la cabeza enterrado en el cielo. O sea, una vez más, es como que estamos tratando de justificar lo injustificable. Sí. Entonces, vamos punto por punto viendo cada una de estas. Durante las pericias en el sector de Yago, y quiero recalcar esto que no lo hemos tomado debidamente porque me parece el colmo de los colmos, fue encontrada una gorra de carabinero. La propiedad de esta, marcada en el apellido, ¿cierto?, nunca pudo ser aclarada. Vamos punto por punto. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo yo encuentro al lado del cuerpo o cerca de él una gorra de carabinero, está el apellido, y nunca doy y nunca le voy a preguntar, nunca está en los antecedentes, en la ficha de investigación, ese señor? ¿Cómo es posible eso? Es imposible. No cabe en ninguna cabeza de un investigador que no se pregunta a esa persona. Es una pista fundamental. Sumado a ello, que la casa donde fue citado Mauricio era la misma casa donde tenían la fiesta. Además, en ese lugar se encontró la cadena de Mauricio muy cerca de una piscina, y eso es un dato clave, que había en ese domicilio. Entonces, tenemos la gorra en la escena del crimen, tenemos el cuerpo que no corresponde y que claramente no fue arrastrado por el lecho del río, tenemos la cadena encontrada en una casa donde fue citado Mauricio en primera instancia, donde además había una fiesta donde participaban muchos carabineros, y además había una piscina. Se encuentra 3 meses después la ropa de Mauricio limpia, el celular de Mauricio cargado, una carta de supuesto suicidio de Mauricio, de su letra, y su cédula de identidad, todo muy ordenado, pero encontrado 3 meses después, donde las 2 policías ya supuestamente habían revisado y no estaban tan lejos, sino que solamente a 30 metros de donde se encontró el cuerpo. Déjame puntualizar una cosa muy pequeña, Mike, muy cortita. Qué complejo es, porque el hermano encontró la cadena, ¿cierto? Sí. Sí, en la casa. Qué complejo es ser para ese hermano, es decir, acabo de encontrar una pista clave, voy a llamar por teléfono al número de las personas que deberían periciar esto, y esas personas, al parecer, estarían involucradas en esto. Entonces, ¿a quién recurres? Son pistas que si él toma la cadena y la mueve de ese lugar, van perdiendo validez, se van ensuciando. Entonces me parece muy complejo la situación de la familia de la víctima. O sea, sobre todo si tomamos en cuenta que hay tanto antecedente irregular en este caso. Estamos revisando punto por punto, como decía Salfate, y durante esta investigación se determinó que un funcionario X de la Dirección de Inteligencia de Policía quiso, adivinen qué, apropiarse, lo digo con todas estas palabras, apropiarse del video que la víctima había grabado, este video que ya comentábamos en el primer bloque. Se quiso apropiar de ese video. Los motivos nunca se supieron, nunca se entendió. De hecho, no existía una orden del tribunal competente para que este funcionario quisiera apropiarse de ese video. Él solamente le dio las ganas. ¿Por qué? Nunca se supo. Ahora, lo único bueno dentro de todo es que esta irregularidad fue detectada a tiempo y efectivamente ese video siguió siendo parte de la investigación. Pero Carlos, ¿cómo es el sistema? O sea, yo queda ahí y me quiero empezar a sacar pruebas y me las puedo llevar para mi casa y después no hay un castigo si voy como perico de los palotes a sacar las pruebas. Es que ya vimos lo que hace la inteligencia en Chile. No, ya vimos lo que hace la inteligencia. Lo hizo en el año 2002, tratando de quitar evidencia de un caso clave donde hay personal de carabineros involucrado. Lo vimos en el caso Catrillanca, en el sur. Lo hemos visto y que incluso hay hasta generales detenidos por alteración o falsificación de evidencia. Es un mal trabajo, es una mala práctica que debe ser erradicada. Esos son policías corruptos que no deben estar en las filas de la institución. Así de simple, no tiene otro lenguaje, no lo puedo decir de otra forma, porque hay muchos policías que son... La gran mayoría de los policías son correctos y lo único que quieren es velar por la seguridad y brindarnos seguridad a todos nosotros como chilenos. Pero hay otros policías que no merecen vestir ese uniforme. De las 2 policías, no merecen estar ahí porque son totalmente corruptos y tienen que sacarlos de ahí. No sé en qué habrá quedado esa información que tú me estás diciendo, Michael. Yo creo, y lo mínimo que yo espero, es que a ese carabinero que trató de robarse evidencia de un caso de homicidio, a lo menos lo hayan dado de baja. A lo menos. Claro, porque ahí también está cometiendo un delito. Ahora, hay otro antecedente
cuando Ortega y Pérez eran parejas, ¿cierto? Mauricio le ayudaba a Víctor en algunas funciones administrativas en la comisaría a la cual él pertenecía, que era la tenencia de la granja, ¿cierto, Carlitos? Que tú nos puntualizabas fuera de cámara. Lo que habría hecho Mauricio dentro de esta comisaría sería encargarse de la contabilidad del casino. Claro, él llevaba un poco las funciones administrativas de la contabilidad del casino, y eso tampoco nunca lo profundizaron dentro de la investigación. O sea, en teoría existía un civil trabajando dentro de esa comisaría. ¿Se puede? ¿Eso es normal que pase? ¿Existen ayudantes que no sean parte de la institución? ¿Qué pasa con eso, Carlos? No es normal. Víctor Pérez llevaba la contabilidad del casino de esa tenencia, y como Mauricio tenía conocimientos de contabilidad, él le ayudaba a tratar de ver la parte financiera que le cuadrara todo. Claro, ya, le ayudaba a cuadrar. Perdón, Carlos, pero ¿dónde ahí? ¿Ayudarlo a qué? ¿Porque él no era capaz? ¿O ayudarlo a hacer legal o arreglar algún condoro? De acuerdo a la información que ha entregado Richard Ortega, hermano de Mauricio, en el proceso investigativo, él lo ayudaba a tapar algunas cosas que se filtraban por ahí, dineros que estaban perdidos en el casino. Esa es versión de él, del hermano de Mauricio, porque no hay nada, perdón, de Richard, no hay, y está todo en los expedientes esa información. No, obviamente tampoco, para variar, en este caso tan extraño, analizaron esa información tampoco. Qué raro. Oye, Carlos, ¿no te llama la atención esta renuncia que tiene Víctor Pérez a la institución? ¿No te llama la atención que alguien que, por lo que tenemos entendido y según todo lo que hemos recabado, él tenía la idea de ingresar a Carabineros y jubilarse ahí? O sea, hacer una carrera completa. Y sin embargo, cuando se comienza a investigar todo esto a puertas bastante cerradas, él renuncia. Y posteriormente renuncia a su compañero de habitación. Renuncias que no tendrían mayor entendimiento, que pareciera a lo lejos que son un poco forzadas. Es como, oye, ¿por qué no te invito a que renuncies? Si no, esto va a terminar siendo peor. No sé qué opinión te merece eso. Y su compañero eso también. Es extraño. Su compañero piensa bien, exacto, porque ¿por qué tú vas a renunciar a un trabajo donde estás bien, donde estás trabajando? No hay ninguna investigación administrativa en tu contra, no hay ninguna investigación judicial en tu contra, y ¿sabes qué? Ya no quiero ser carabinero, renuncio. Es muy, muy extraño. Extraño. O sea, es muy raro. Ya, atención. Esto tan raro, menos mal, llegó a ser en algún momento, que finalmente, atención con este titular. Exhuman, dice ahí, esto de parte de MOL, exhuman cuerpo del joven homosexual encontrado muerto en el año 2005. El 2002 es donde fue encontrado, el 2002, y finalmente es exhumado. A ver, ¿qué es lo que pasa? El médico Ezio Parodio dio como causa probable asfixia por sumersión. Sin embargo, los familiares y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil denunciaron que se trataba de un homicidio del joven que había sido víctima de homofobia. Ojo, por dos razones particulares. Primero, pérdida de archivos claves, abandono de la causa. Se encontró en los pulmones agua con cloro, que no corresponde al ¿como río. de piscina? Sí, una piscina, que es la que estaba en la casa, que es donde apareció la cadena de Mauricio. Los golpes no eran porque el río se lo llevó, que río, insisto, ya parece parodia, de que se haya golpeado en la piedra, sino que tenía un golpe en el parietal lo suficientemente potente para que haya sido parte de la causa que le haya quitado la vida. Atención, finalmente, tras años archivando este caso, finalmente su hermano va a revisar la carpeta y constata que se perdieron archivos claves, se perdieron tomos, se perdieron de lo que es toda la causa completa de los datos que habían. ¿Qué es lo que dice Richard Ortega frente a un diario local de su comuna? Esos archivos perdidos
perdidos. ¿Pero cómo? Tenían lo último que se pidió, como la exhumación del cuerpo y el informe donde se consignaban las lesiones que tenía Mauricio en el cuerpo. También había informes de un geólogo y un traumatólogo. Decía, por ejemplo, el especialista que las lesiones se encaminaban a la participación de terceras personas, que no había sido arrastrado por las aguas, que tenía un golpe al parietal derecho, droga en el cuerpo que le habría impedido, como la burundanga, por ejemplo, que le habría impedido tener ciertas reacciones, a lo que le sumo también que estuvo en algún informe. En sus pulmones él habría inhalado, aspirado agua con cloro, que sí la encontraba en una piscina, por ningún motivo en el río. Cuando se pierden los archivos y hay antecedentes más o menos donde los expertos alguna vez fueron solicitados y entregaron los informes, es como para reabrir el caso, ¿no? Sí. Esto ya no tiene vuelta, Carlos, y esto es, no sé, una vergüenza, no sé. No, esto es una vergüenza nacional, eso no tiene otro nombre. Y sí, el caso está abierto en la fiscalía. Afortunadamente esta jueza vio todo lo mismo que vimos nosotros y que hemos visto durante todo este episodio, y ella permite esta exhumación, y además verifica a través de todas estas pericias que evidentemente no es un suicidio, y cambia la tipificación del delito a un homicidio después de 3 años. Y es un homicidio que todavía está siendo investigado por la Fiscalía, porque recuerden, cambió el sistema de los tribunales antiguos a lo que es la Fiscalía ahora, y está bajo la Fiscalía de Puente Alto, y todavía no tenemos ningún responsable de este caso sin resolver, que ocurrió lamentablemente y que tomó la vida de Mauricio Ortega. Porque se ve tremendo. ¿Sabes qué? Es tremendo. Es tremendo, Lamas, Alfate, Monti, Carlos, y angustiante como a 18 años todavía no hay justicia, todavía no hay paz para una familia. Hasta el momento podríamos hablar del crimen perfecto de algún modo. No